les amamos, les apreciamos mucho, de verdad. Y bueno, hemos caminado por muchos años. Aún recuerdo la primera vez que vine, mi esposa creo que no me acompañó en esa vez. Me encantó el tiempo de alabanza. Creo que desde siempre ha habido, eso es algo muy especial en esta iglesia, la alabanza. Hay una unción muy especial y cada vez la intensidad de la unción y presencia es tan fuerte aquí. Y oraron por mí, y una de las cosas en profecía que se me dijo es: ustedes son como padres, dice. Te veo y veo a tu esposa como que recibiendo a muchos hijos y los preparan, los capacitan, los empoderan y entonces los dejan. Y la verdad que mucho del trabajo ha sido eso. Fue tan claro y tan como Dios marcó un poco la línea de lo que teníamos que hacer en estos últimos años. Y yo creo que desde el 2000 hacia acá ustedes han estado muy cerca y de verdad muchísimas gracias. Lo que deseo y siento de parte de Dios compartir es lo que dice Mateo 5 del 13 al 18. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbre así a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fuimos creados y rescatados para influenciar. Hablo de que fuimos creados por Dios. Dios nos creó. Fuimos hechos a su imagen de Dios, y el deseo de Dios es de que pudiéramos expandir su reino, que pudiéramos vivir para siempre bajo la influencia de Dios. Dios quería tener relación con su creación. En ese momento era Adán y Eva. Él venía y tenía comunión con ellos, y lo que Dios deseaba es que el hombre pudiera administrar todo lo que Dios había hecho y pudieran vivir bajo los principios y las normas de Dios, bajo la bendición de Dios, y que pudieran a través de su vida glorificar el nombre de Dios. Pero vemos que el propósito de Dios se pierde cuando el hombre desobedece, y esa ha sido la pauta. El hombre ha desobedecido los designios de Dios y se ha perdido lo que él anhelaba, que pudiéramos con nuestra vida ser de influencia, de bendición y glorificar a Dios. Y a partir de ahí todo eso se pierde, y hasta nuestros días vemos que el plan original se ha perdido. Lo que Dios anhelaba para las vidas de los hombres no se logra, y el hombre, en lugar de ser de influencia y de bendición, es totalmente lo contrario. En lugar de dar luz y brillar y salar este mundo, pues vemos que el hombre hace lo contrario. Entonces yo aquí digo, Dios ha venido para rescatar nuestras vidas, para volvernos nuevamente al plan original, y para que nuestra vida pueda con nuestros actos glorificar a Dios. Porque Dios anhela esto, que tu vida, la vida de tu familia, la iglesia, podamos ser gente de influencia, gente que pueda influir en otros y podamos nosotros glorificar a Dios. En el libro de Mateo, los versículos que dice es esto: mas vosotros sois la sal de la tierra. Este mundo vive sin sabor, y nosotros somos los que podemos dar sabor a este mundo. Pero vemos que situaciones pueden hacer que en lugar de dar sabor, nosotros perdamos sabor y no hagamos lo que Dios anhela, que podamos influir o traer luz. Pero el deseo de Dios es desde el inicio que a través de tu vida y la de tu familia y las familias podamos influenciar este mundo. Dios llama a un hombre, Abraham,
y le dice a Abraham: a través de ti y tu descendencia yo bendeciré a todas las naciones, a través de ti y tus generaciones, porque Dios es un Dios generacional. Él desea bendecirte a ti. Él dice que los planes que tiene acerca de ti son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros deseamos. Él desea el bien para ti, pero no solamente es para ti. Él desea que la bendición venga, que el plan original comience contigo cuando vienes a Él, y a través de tus generaciones, tu vida y tu descendencia, podamos bendecir a este mundo. Y entonces Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, a través de ti bendeciré las naciones. Se lo dice a su hijo Isaac: Isaac, a través de ti, como se lo dije a tu padre, te lo digo a ti, yo bendeciré las naciones. Y al nieto de Abraham le dice: yo haré de ti una nación grande. Se lo dije a Abraham, se lo dijo a Isaac, te lo digo a ti, yo bendeciré las naciones. Y me encanta ver a los pastores con sus hijos, a esos hijos que vimos. Me da un coraje ver a Gadiel ahora midiendo más que yo, con 15 años. Pero bueno, ya, Dios perdóname. Pero Dios ha dicho: bendeciré tus generaciones. Y no sé cómo tú has venido al Señor, pero lo que Dios desea es darte a ti lo mejor a través de ti, para que tú y tu descendencia podamos bendecir generaciones. Que quizá tú has venido ya mayor, pero créeme que Dios va a hacer algo espectacular en tu vida, y tu vida va a ser de influencia. Tú aún puedes pelear por tus nietos, bisnietos. Ahora sé que las mujeres están orando por sus hijos, y qué bueno que podamos pelear por nuestra familia, porque el deseo de Dios es traer bendición, recuperar lo que Él anhelaba para su creación, para sus hijos, ser gente de influencia, y tú lo vas a lograr. ¿Por qué? En Efesios 2 del 1 al 10, no lo busquen porque son varios versículos, pero lo puedes leer en por qué tenemos que ser de influencia. Una, porque el mundo está perdido, está en tinieblas y necesita de la luz del Evangelio, necesita la luz de Cristo, necesita la luz que hay en ti, porque no hay vida. Y sabes, Dios ha dado vida, te ha dado vida a ti, para que a través de tu vida tú puedas traer vida a esta nación, porque está en enemistad con Dios. Y lo que Dios anhela es recuperar nuevamente la amistad, que el hombre sea reconciliado con Dios. Y esto es el plan de Dios. Cuando hablamos de misiones, de verdad, muchas gracias por ser parte, porque esto era lo que Dios anhelaba. Quiso que a través de la descendencia de Abraham, el pueblo judío, pudieran ser un canal de bendición a todas las naciones. No entendieron esta parte. Ellos se sintieron exclusivos, el pueblo exclusivo de Dios, y no, en la mayoría de la historia en el Antiguo Testamento, no fueron la influencia que Dios quería que fuesen. Entonces ya en el Nuevo Testamento Jesús viene a hablar acerca de establecer un reino distinto, a hablarnos de un reino distinto con valores distintos. Y vemos que Jesús, antes de ir a ascender al cielo, le deja la encomienda a la iglesia, lo que le urgía y le ardía en el corazón, y era: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto es la encomienda, este es el mensaje, esto está en la Biblia. Y vemos que yo entiendo que cuando en una iglesia como la de aquí, de Pátzcuaro, Centro Cristiano Emanuel, no solo han entendido de que ustedes tienen que alcanzar su Jerusalén, que es Pátzcuaro y la región aquí, sino que cuando han entendido que también Dios les dice: sean de influencia a las naciones, ustedes están siendo parte y están cumpliendo con el deseo de Dios, pero el deseo completo. Le han creído a Dios, y sé que la bendición de Dios está, el favor de Dios está con ustedes. Hay algo precioso de Dios, y los sueños Dios los cumplirá. Y hoy siento, Pablo, sueñen en grande. ¿Qué desean? ¿Qué quieren?
¿Cuánta gente quieren? Porque no son solamente números, son cada historia, cada persona que está aquí es una historia de la gracia y el favor de Dios. Y lo que Dios anhela es que ustedes sean influencia, y el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y sabes, Dios les va a encomendar lo mucho. Y veo una iglesia sana, dinámica, equilibrada, una iglesia comprometida. Pues tenéis a vuestra disposición todos los recursos del cielo que necesiten. Todo lo que necesiten está a vuestra disposición, y simplemente es tomarlo. Porque Dios lo que más anhela es que el mundo pueda conocerle a Él. Es la encomienda más grande, porque hay tanta necesidad. A través de los años, no sé si ahí está si podemos, la grande necesidad de la iglesia, y esto lo he visto, es llegar a la convicción de que esta comisión se le asigna a cada creyente como la tarea de toda su vida. Y una de las cosas que se perdieron cuando Adán y Eva fallaron en el principio fue ese sentido de propósito. ¿Para qué estoy aquí en esta vida? No te imaginas cuánta gente se pregunta esto: ¿para qué existo? Solamente para vivir, trabajar, vivir y esto, y no encuentran sentido. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios, hemos sido creados para amar a Dios y para amar al mundo. Hemos sido creados para glorificar a Dios y para que a través de nuestra vida Dios pueda ser glorificado a través de otras vidas. Dios desea entonces que tú y yo entendamos que hemos sido salvados, hemos sido rescatados con el propósito de amar a Dios con todo el corazón, de mirarle a Él, de enfocarnos a Él, de rendirle nuestra vida a Él. Y al hacerlo así, nosotros podamos amar a este mundo con la misma intensidad. Porque el mandato más grande es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a la medida que tú puedas dar, vas a recibir más. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Al llevar el evangelio, al predicarlo, habrá cosas milagrosas y sobrenaturales sucediendo. Tenemos que cumplir la misma comisión, encomienda y tarea que los cristianos de la iglesia en el libro de Hechos. Vemos que la iglesia comienza recibiendo el mandato, y vemos cómo ellos se toman en serio el llevar las buenas nuevas, el compartir las buenas nuevas. Lo vemos en Hechos, el libro de Hechos, y el libro de Hechos se sigue escribiendo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere trabajar en tu vida, y Él desea que tú puedas caminar en cumplir el mandato de Dios de que las naciones puedan conocerle. Entonces, tengo un propósito. Dios me creó con un propósito: amarlo a Él y amar al mundo. Y el segundo punto: convicción de la necesidad de tener poder para cumplir con la tarea. Dios nos quiere empoderar para poder ser un canal de luz y poder bendecir a este mundo, porque hay tanta necesidad. Todos venimos de familias disfuncionales. Si vemos, repetimos los mismos patrones que se repiten en nuestra familia, y esos patrones no glorifican a Dios y no son luz como para influenciar a este mundo. En mi familia
Yo vengo de una familia completamente disfuncional. Mi padre aprendió lo que recibió de su padre y su padre aprendió lo que recibió de su padre. Mi abuelo era un hombre violento. Mi abuelo tenía mujeres, era un hombre mujeriego. Yo he dicho más o le contaron o le encontraron más de 30 hijos a mi abuelo. Mi abuelo superó a mi bisabuelo, que también era un hombre alcohólico, mujeriego, violento, pero mi abuelo lo superó. Y mi padre iba por el mismo camino, porque se repiten los patrones disfuncionales. ¿Tú crees que esto era lo que Dios quería? ¿Tú crees que Dios anhelaba familias rotas, disfuncionales? No. Satanás es lo que vino a hacer, a destruir. Satanás viene para hurtar, matar y destruir, y esto es lo que ha venido a hacer. Y vemos familias, no te imaginas, una de las cosas que más marcan es la ausencia del padre. Un padre ausente trae tanta maldición y eso lo viví en mi casa. En mi casa, mi padre era un médico preparado, un buen médico, era el mejor médico. Creo que él hacía las cosas excelentes en su trabajo en la ciudad de Actopan, Hidalgo, pero en casa no faltaba dinero, pero nos faltaba la figura paterna. Mi padre nunca nos mostró amor y empezó a dañar el corazón de mi madre, la engañó con muchas mujeres, y entonces mi madre, porque también repetía los patrones. Mi abuela, su esposo, un hombre de mucho dinero en el estado de Chiapas, un hombre muy conocido. Mi abuelo le trabajaba a unos españoles y era el administrador, y cada dos veces al año iba a Madrid y a Barcelona para rendir cuentas, y este hombre tenía mucho dinero. Era el dueño del cine, el dueño de varios comercios y negocios, pero mi abuela era la segunda casa. Y cuando muere, en el testamento se le dejaba mucho dinero a mi abuela, pero la primera casa se quedó con todo el dinero, y mi abuela se quedó tan herida, tan lastimada. Era una mujer amargada, tremenda para los negocios, sin saber leer. Se vino de Chiapas a la Ciudad de México, puso 2 restaurantes, y era una mujer luchadora, pero amargada, y sufría tanto de depresiones. Y entonces esto le transmitió a mi madre inseguridades, temores, ira, amargura. Y por los engaños de mi madre, de mi padre hacia mi madre no podía cuidarnos a nosotros. Y es cuando yo, a la edad de 8 años, sufro el abuso sexual, y esto me marca y me destruye completamente. Pero es cuando viene una tía y me empieza a hablar acerca de esto, que Dios tiene el poder para cambiar tu historia, que Dios tiene el poder para cambiar la historia, y que Dios tiene el poder para que tú puedas ser un canal de influencia y de bendición, y tú puedas salar a este mundo y puedas darle sabor y color a este mundo. Dios tiene el poder para hacerlo. Y a la edad de 8 años Dios me tocó. Yo recuerdo en mi cuarto, aún lo recuerdo, gritándole: si existes, si a alguien le importo y eres tú, muéstramelo. Y el Dios eterno iluminó ese cuarto, y me vino y me tocó, me salvó, me rescató, me liberó, y cambió mi historia. Mi historia cambió por el poder de la cruz. Y a partir de ahí comenzó las cosas a cambiar. Yo comencé a orar, nadie me enseñó a orar. Tenía yo 9 años, 8 años y medio, 9 años, cuando comencé a decir: Dios, esto que siento, esto que ha pasado en mí, ojalá mis padres puedan. Y mis padres estaban lejos de Dios, no querían nada con el Señor, estaban ellos heridos, se odiaban. Pero un año pasó y los dos tuvieron un encuentro con Cristo,
y la historia de mi familia cambió también. Y cuando te hablo de ser empoderados por el poder, cuando viene el Espíritu Santo, tu vida es cambiada, es transformada. Tú empiezas a hacer cosas que tú no te crees capaz de hacer. Mi esposa te puede contar su historia. Su padre muere a los 2 años, es enviada a un orfanato donde ella cree que ya no volverá a ver a su madre, se siente abandonada y hay algo tan profundo en ella que es sentirse rechazada, abandonada, y esto lo marca hasta la edad de 12 años cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y ella me cuenta, era la mujer más temerosa, la mujer insegura, pero hoy si tú la ves, tiene un don de evangelismo, es capaz, porque esto lo hace el Señor. Y yo me acuerdo, 9 años, acostado en mi cuarto, y me despierto hablando lenguas, un idioma distinto, sintiendo un calor, y sabes, a partir de ahí mi vida fue transformada. Yo me siento un hombre de 1,90, porque estoy aquí arriba. Pero les contaba esta mañana que una de las primeras experiencias que tuve cuando fui lleno y bautizado por el poder del Espíritu Santo, estábamos jugando en la calle como lo hacíamos, ahora ya no se hace creo, pero jugábamos en la calle los niños y poníamos piedras como porterías y jugábamos en toda la calle era nuestra, y de repente venía un tráiler y mi mejor amigo había dejado la puerta de su casa abierta y viene el tráiler y el mugroso gato de mi amigo sale corriendo y el tráiler pasa por encima, todas las llantas pasan por encima, pobre gato, quedó aplastado. Imagínate cómo quedó ese gato, la sangre le salía por toda la cara y aún recuerdo los gritos y los llantos de mi amigo. Y yo me acerco, miro al cielo y dije: Dios, ¿podrás hacer algo por este mugroso gato? Y fue terminar y decir esto cuando el gato abre los ojos, se reincorpora, empieza a caminar todo menso y todo tarao, y se va. La familia se convirtió porque resucitó el gato. Ya después me traían los animales enfermos y llévala allá con el curandero Oscar Camas, y cosas empezaron a suceder. Teníamos una tía, la tía Isabel, que era la mujer también más amargada, soltera, no sé qué trauma tuvo con un novio, no tuvo más novios. Era estilista de artistas, María Sorté, María Victoria. Bueno, yo sé que los jóvenes ya no saben de estos nombres, pero los que tenemos cierta edad, peinaba actores y la mujer se sentía y empezaron a deformársele las manos, porque era una mujer que guardaba tanto odio. Y un día siempre nos insultaba, la visitábamos los sobrinos, y era una mujer muy dura. Y un día me insultó y le dije: tía, nos cuesta mucho amarla, es muy difícil amarla, la queremos pero nos cuesta. Y si usted no suelta todo ese odio, si usted mire sus manos, usted se pondrá peor, y lo único que puede hacer que esto mejore y que Dios es que usted tenga un encuentro con Jesús. Jesús le ama, Jesús murió en la cruz por usted,
Jesús puede cambiar su corazón. Usted puede vivir en libertad. Y sabes, empieza a llorar y dice: ayúdame, hijo, ¿qué tengo que hacer? Y ella entregó su vida a Cristo, y en ese momento recupera la movilidad de sus manos, porque Dios tiene el poder para sanar y cambiar la historia. El que cree en mí, las obras que yo hago aún las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago las va a hacer, y aún mayores. 1 Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Cuando hablamos de los principios de la sal y la luz enseñados por Jesús, estas demandan que influyamos, que seamos de influencia, que iluminemos a otros por el bien de ellos y para la gloria de nuestro Dios. Eso significa que podamos vivir la vida como Cristo quiere que la vivamos, que podamos ser luz. Y sabes, el enemigo quiere apagarte, quiere que tú pierdas todas las propiedades. Y una de las cosas es que necesitamos poder brillar como Dios quiere que brilles. Esta mañana también les conté que mi padre me dio una tremenda lección. Mi padre es médico, él tenía un hospital, un grupo cristiano le encargó un hospital que tenía, era lo mejor en la ciudad de San Felipe, levantado por cristianos para que pudiera ser un lugar de bendición. Pero los médicos y las enfermeras que vivían allí habían dejado un mal testimonio y lo habían cerrado. Y entonces le dijeron a mi padre: ¿por qué no usted se hace cargo del hospital? Y sabes, se hicieron cargo mi madre y mi padre y levantaron ese lugar, y era un lugar donde se predicaba. 3 iglesias comenzaron por el trabajo del hospital. Gente venía, mi padre les predicaba, venían a consulta, les daba la consulta, pero también les predicaba el evangelio, y mucha gente se convertía, y 3 iglesias comenzaron. Y en eso supo de un amigo que había abandonado a su esposa, la había engañado, el doctor cristiano de nombre, y entonces nadie le quería dar trabajo. Y mi padre le dijo: pues ¿por qué no viene y me ayuda? Un buen ginecólogo le dijo: pues quiso ayudarle. Y la mujer del doctor le dijo a mi padre: usted no sabe en la que se está metiendo, este hombre es un mal amigo y lo va. Y exactamente fue a hablar con los directores a espaldas de mi padre, le quitaron el hospital a mi padre. Ahora está cerrado nuevamente el hospital, y mi padre estaba en una situación económica muy difícil. Y yo llego, mi padre caminaba mucho kilómetros por las mañanas, es un lugar de mucho calor, y entonces tenía que caminar de madrugada, pero ya después supe que muchas veces lo hacía para juntar botes y para vender esas latas de aluminio para obtener algo de dinero. Y me lo encuentro en una situación así y me dolió. Y un día, caminando con él por las calles de San Felipe, nos encontramos al médico. Y entonces mi padre lo saluda y le dice: hola, hermano. Y pues yo me volteé y sentí mirar el paisaje, un paisaje bello. Sentí de parte de Dios que mirara el paisaje, y entonces, ya cuando se había despedido del hombre muy molesto, le digo: ¿y por qué le llamas hermano si mi primo es sinvergüenza? Y entonces mi padre me dijo: Oscar, si yo lo he perdonado, necesitas perdonarlo. Y luego me dice: tengo que perdonarlo para que ustedes no tengan que cargar lo menos que quiero
es que un hombre como este dañe a mi familia y que ustedes puedan ser dañados. Y estoy haciendo el esfuerzo, me duele, pero estoy haciendo el esfuerzo de perdonarlo, de amarlo, como me dice Cristo que lo haga. Y tú necesitas hacer lo mismo. Y sabes, para mí fue un bofetadón y yo aprendí algo. Que si tú quieres brillar, necesitas guardar tu corazón. Si tú quieres brillar como Dios quiere que lo hagas, necesitas resolver asuntos. Padres, esposos, yo muchas veces he orado y le he dicho: Dios, que mis hijos, que mi esposa puedan verte con tal intensidad. Abre sus ojos, que puedan verte y puedan mirarte. Pero hoy he entendido que lo que realmente tengo que orar es: Dios, ayúdame a mí, que a través de mis actos ellos puedan verte a ti con tal intensidad. Ayúdanos, Señor, que el mundo pueda verte a ti en mí con tanta intensidad. Ayúdame que yo pueda ser sal a este mundo, y para ello necesito que tú, Señor, hagas tu obra en mí. Y he tenido que aprender a resolver asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Al estar trabajando con musulmanes en España, una vez estábamos repartiendo literatura en árabe para los muchos que pasan de España a Marruecos. Gente de ascendencia marroquí que ahora viven en Europa. Tan solo llegan a Algeciras más de 2 millones de estas personas que van a pasar las vacaciones, esto en verano, más de 2 millones en estos puertos, y van a Marruecos. Entonces aprovechamos a regalar agua, a dar literatura. Y yo recuerdo que uno de estos, yo le quise dar un paquete, me insultó, me escupió, y fue la escupida más horrible, más fea. Pero yo supe que si se quería seguir trabajando con ellos, tenía que guardar mi corazón. Otro que le ayudamos tremendamente, Ali. Hicimos tanto por él, pudimos conseguirle la residencia, que era tan difícil para los marroquíes. A Ali le conseguimos la residencia, y cuando obtuvo la residencia, él se había declarado por más de 3 años cristiano. Y cuando obtuvo la residencia, recuerdo que nos juntó a mí, a Tomás Speaker y a mí, y nos dijo: miren, ya tengo la residencia. Y le digo: wow, Ali, felicidades, qué bueno. Dice: bueno, yo les he dicho que soy cristiano, pero me he burlado de ustedes, me he aprovechado de ustedes, sigo siendo musulmán, tengo la residencia y ya no los necesito. Y esta escupida fue peor que la primera. Esto me dolió más. Pero yo dije: Señor, lo que más quiero es poder brillar en estos países donde necesitan conocerte. Necesito perdonar y necesito guardar mi corazón. Y sabes, Dios me ha dado más resultado, me ha dado más fruto cuando he hecho esto. Y creo que Dios quiere hacerlo a través de ustedes. Yo sé que el Espíritu Santo, siento que Dios está hablándoles a algunos aquí sobre algunas situaciones donde tú necesitas de verdad que el Espíritu Santo te ayude a soltar por el bien de tu familia,
Porque si la sal pierde su sabor, no sirve, dice la Biblia, para nada. No fuiste creado para esconderte. Que tu vida publique y refleje la bondad de Dios. No te escondas detrás de tus fracasos, quebrantos, vergüenzas, temores, desilusiones. Si lo haces, le negamos al mundo ver a Dios a través de ti. Fuiste creado para alumbrar, para brillar. Tu familia fue creada para brillar y para alumbrar. Recuerda, Dios es un Dios generacional. Y a la medida que tú te plantes y decidas brillar como Dios quiere que brilles, tú le estás dando la oportunidad a tus generaciones a influenciar, a vivir de una manera mejor, mucho mejor de lo que tú has vivido. Nosotros, mi esposa y yo, hemos dado cuenta de que la historia en nuestra familia está cambiando. La historia en la familia de mi esposa es una historia donde los hijos son de diferentes padres. Esto era en la abuela, en la bisabuela, en la madre, pero ahora en Cristo comienza una nueva historia. Y nos hemos comprometido, mi esposa y yo, de vivir juntos, de vivir para Dios y de ser un referente para esta sociedad de que se puede. Se puede. En mi familia lo mismo, la historia ha cambiado. Mis hijos son más libres de lo que yo era. Los vemos más sanos, más libres. Y no quiero imaginar cómo serán mis nietos, pero declaro que serán gente de influencia, gente mejor para honrar y glorificar a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? La primera oración que quisiera hacer es, si tú vienes por primera vez, segunda, o llevas tiempo asistiendo y aún no has tenido un encuentro con Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, dejó el trono, siendo Dios, dejó su trono para venir y pagar el precio más alto por tu vida, para cambiar la historia y para que el plan original empiece a cumplirse y a verse realizado en tu vida y en tu familia. Dios quiere cambiar tu historia, esa historia de fracasos, de familias disfuncionales. Solo necesitas permitir que Jesús sea ahora tu Salvador y tu Señor. Y simplemente es aceptar su salvación y decirle: Señor, reconozco que has muerto en la cruz para que ahora mi realidad cambie y mi historia cambie. Y te reconozco como mi Señor, te entrego el control de mi vida y te pido que tú alinees mi vida, mis propósitos, mi familia a los propósitos tuyos. Si tú eres uno de ellos, ¿por qué no te pones de pie? O allí en tu lugar, ¿por qué no haces esta oración? Repites esta oración que voy a hacer y dices: Señor Jesús, ven a mi vida. Señor, reconozco mis fracasos. Reconozco que he vivido lejos de ti y te necesito como mi Salvador personal. Ven a mi vida, acepto tu salvación, reconozco tu sacrificio, ese sacrificio que hiciste por mí. Y Padre, te doy el control de mi vida. Quiero que tú ahora tomes el control y me guíes. Y Padre, tus propósitos
se realicen en mí, en mi familia, en mis generaciones, en mis descendientes, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ahora, si tú sientes la necesidad de decirle: Dios, necesito la autoridad tuya, el poder tuyo para ser de más influencia. Quizá ya no salo como debería salar, o ya no brillo como debería brillar. Quizá hay asuntos que me están opacando esta luz, Señor, o me están robando. Padre, te necesito. Si tú sientes la necesidad de que oremos por ti, ¿por qué no pasas al frente? Y me gustaría orar y pedir a Dios que Él te empodere, que Él haga una obra preciosa en tu vida, porque lo que Dios anhela, los propósitos de Dios son propósitos bellos, eternos.